o como las heridas mastoideas del temporal. Entonces, vamos a tener varios tipos de huesos con diferentes características. Esto es solo como para saber distinguirlos. La mayoría, este es un hueso largo, obviamente. Este esquema nos va a servir para identificar lo que es el endosquio del hueso compacto. El hueso compacto es la parte externa más dura del hueso, digamos, ¿no? Y esto es conocido como cortical óseo en radiología, en medicina industrial. Entonces, cuando hablemos de cortical ósea, estamos hablando del hueso compacto, no de la parte medular del hueso, ¿no? Y más superficial al hueso compacto tenemos el periósteo, que es una capita más delgada que está justamente pegada a la cortical ósea o hueso compacto y más superficial. Entonces, todo hueso largo también tiene pues su epífisis, su metáfisis, que es la zona donde está el cartílago de crecimiento, y la diáfisis, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve para, por ejemplo, cuando tengamos una fractura o una lesión ósea, decir dónde está esta lesión. Si está comprometiendo la diáfisis, la metáfisis o la epífisis. Muchas de las lesiones comprometen no solamente un segmento, sino más de uno. Y también utilizamos términos como, por ejemplo, la diáfisis proximal o la diáfisis distal, si es que estamos más en la parte más distal, ¿verdad? Y tenemos también, pues, obviamente, epífisis distal, proximal, epífisis distal, o espacio articular o articulación proximal, dependiendo de qué hueso estemos hablando. Conocer estos nombres nos sirve para hacer una adecuada descripción. La que sigue. Entonces, con respecto a las fracturas, pues hay que entender que hay varios mecanismos para que se produzca una fractura. A veces simplemente son por tensión, ¿sí? Como que se hizo un movimiento muy brusco, el músculo se contracturó y se relajó de tal manera que el hueso al estirarse se fractura. Tenemos fracturas por compresión. El ejemplo clásico de una fractura por compresión es aquella fractura que se produce en una persona ya pues de edad avanzada que tiene osteoporosis en los cuerpos vertebrales. Entonces, esos cuerpos vertebrales no es que tenga un accidente ni nada, simplemente al tener osteoporosis importante, esos cuerpos vertebrales se aplastan, entonces eso se llama fractura por compresión o por aplastamiento. Tenemos el cizallamiento cuando hay fuerzas que dirigen el hueso a un sentido y al otro, de tal manera que se produce la fractura. El doblamiento, esto también es a veces por compresión, a veces por un movimiento forzado, entonces también se puede producir así. O los de torsión, que también en accidentes o en algún movimiento demasiado brusco. Después, por respecto a las dimensiones del trazo de fractura, vamos a tener fracturas completas cuando, digamos, el hueso está fracturado desde un extremo, desde un lado de la cortical ósea hasta el otro, ¿no? En este caso en todo su espesor. Y una fractura incompleta cuando la fractura se produce solamente sin llegar hasta el otro extremo de la cortical ósea del hueso, como en este ejemplo. La siguiente. Hay una clasificación de fracturas con respecto al trazo. Si tenemos que el trazo es transversal, como este será una fractura transversal o transversa. Esta será una fractura oblicua. A esta fractura se le denomina en alas de mariposa cuando tiene de esta forma. Y la espiroidea o helicoidal es una fractura más compleja, que tiene un trazo que desde su parte superior a inferior va haciendo como si fuera una espiral, ¿no? Les decimos que las fracturas son impactadas cuando dentro de los dos fragmentos fracturarios uno ha quedado como que se ha incrustado en el otro. Entonces eso es una fractura impactada. Acá faltó una que se llama cabalgada, cuando un fragmento se coloca sobre el otro, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una fractura incongruente cuando son varios fragmentos óseos los que sean fracturarios, varios fragmentos fracturarios, entonces esto se llama fractura incongruente. Una fractura incurvada, es decir, no necesariamente hay un trazo visible de fractura, pero se ha deformado el hueso obteniendo una curva de esta forma. Fractura segmentaria cuando hay dos trazos de fractura al menos que han separado un fragmento óseo de forma completa de los otros dos
discontinuados. Una fractura parcelar, cuando se desfractura un fragmento, se desprende, digamos, un pequeño fragmento como una astilla, ¿no? Como parcela, por el término de la parcela de la agricultura, ¿no? Y fractura en tallo verde es la típica fractura de los niños, que al tener su hueso todavía mucho componente cartilaginoso, no está totalmente osificado, tiende a romperse parcialmente e incurvarse, de tal manera que adquiere lo que se conoce como el tallo de una planta cuando tratas de romperla y no se rompe completa y solo una parte. Eso se le llama fractura en tallo verde, típica, como ya digo, en los niños. Entonces, independientemente del tipo de fractura que sea, siempre lo primero que tenemos que hacer es seguir la cortical ósea, o el hueso compacto, la parte más dura, digamos, y periférica de un hueso. Entonces hay que recorrer con la mirada el hueso, la cortical ósea, de tal manera que encontremos las fracturas. Por ejemplo, las líneas radiolúcidas, pues esto es lo primero, generalmente como se ve una fractura, ¿no? Una línea radiolúcida en el hueso, es la forma como vamos a identificarla generalmente. Esto pues cuando hay sobreposición es difícil de ver, ¿no? Entonces por eso es importante hacer más de una incidencia. Esto lo vamos a ver aquí en un rato. Otro es la discontinuidad abrupta de la cortical. Seguimos la cortical ósea y vemos una discontinuidad. Otra forma es cuando hay angulación de la cortical. Esto también hay que distinguirlo a veces. No vemos la línea radiolúcida ni la discontinuidad, pero hay una angulación. Después, cuando hay líneas rectas o demasiado anguladas, también. Lo otro que hay que considerar son los bordes. Los bordes de esa línea radiolúcida o de esa zona de discontinuidad ósea tienen que ser sin esclerosis. La esclerosis habla de algo crónico. Entonces se puede dar, por ejemplo, en infecciones óseas o simplemente en variantes anatómicas, que a veces podemos confundir un sesamoideo con una fractura, pero la diferencia está que este sesamoideo, esta variante anatómica o esta fractura muy antigua van a tener bordes esclerosos. Entonces, una fractura reciente no los tiene. La que sí. Hay algunas fracturas que tienen ciertas características especiales y que son difíciles de diagnosticar, como las fracturas por estrés. Entonces, este tipo de fractura se va desarrollando de forma gradual, no porque tenga un golpe o un accidente, un trauma, sino simplemente por hacer algún ejercicio de forma repetitiva, de ejercicio de fuerza o de sobrecarga. Por ejemplo, los corredores con frecuencia tienen este tipo de fracturas por estrés, sobre todo en las piernas y pies, los metatarsianos. Entonces, ellos no han tenido ningún golpe ni nada, simplemente empiezan a tener dolor en la tibia, típico, o en los metatarsianos, y pues se les hace los exámenes y se encuentra la fractura. Ahora, estas fracturas por estrés muchas veces no se ven bien en las radiografías, no siempre se pueden ver. Entonces, dependiendo de la magnitud de la fractura, a veces cuando son muy pequeñas se ven solamente en las ecografías y no en las radiografías. Esto es bastante común. Como en esta imagen, esta es una fractura en ecografía que había pasado desapercibida en una radiografía. En la ecografía con equipos de alta resolución, las fracturas se ven muy bien, sobre todo de dedos de mano, dedos de pies, o estos largos que por diferentes razones pasan desapercibidas en las radiografías. Otro tipo de fractura que también es bastante frecuente, pero no son fáciles de distinguir, son las fracturas por avulsión. Estas fracturas, esto quiere decir que un fragmento óseo se ha desprendido del hueso producto de que algo lo traccionó, ¿sí? ¿Qué cosa puede ser lo que tracciona a un hueso? Pues los ligamentos o los tendones. Recuerden, un tendón es la parte donde un músculo se está uniendo al hueso, se está insertando al hueso, eso es un tendón. Entonces, por ejemplo, si una persona hace un movimiento brusco, se contractura el músculo para poder realizar ese movimiento, podría desprender un pequeño fragmento óseo de la inserción de ese músculo, la inserción tendinosa, ¿no?
y también los ligamentos. Un ligamento es una estructura que une dos huesos. Por ejemplo, en el tobillo, en la muñeca tenemos varios ligamentos, ¿no? Entonces, a veces por movimientos, pues el ligamento tiende también a traccionar un pequeño fragmento óseo, y esta es una fractura por avulsión. Por ejemplo, este caso de acá es un joven, ¿no? Del equipo de fútbol de un colegio particular de acá, a comienzos de este año. Estuvo jugando fulbito y acá, fíjense en esta radiografía, se ve acá la fractura. En esta zona, esta es la espina ilíaca, ahí se inserta el músculo sartorio, ¿no? El músculo sartorio es uno de los músculos que sale desde acá y luego desciende por el muslo, cruzando, digamos, de afuera hacia adentro para insertarse finalmente en la tibia proximal, en lo que se conoce como la pata de ganso, ¿no? Entonces, este chico estaba jugando fulbito y bueno, pues él, por mucho esfuerzo del sartorio, hizo esta fractura esta fractura ósea en la zona de inserción del sartorio, ¿no? Entonces esto primero lo vi por ecografía, luego le hicieron la radiografía y se confirmó la fractura, ¿no? Es una fractura por avulsión. O este otro ejemplo es muy típico, ¿no? Estamos acá en el quinto metatarsiano, en la región proximal del quinto metatarsiano. Acá se inserta un tendón, que es el tendón peroneo corto. El peroneo corto es un tendón que viene por detrás del maleolo peroneo. Entonces, ese tendón, cuando haces determinados movimientos, por ejemplo, este es el caso de una chica que se fue a un baile con tacos altos, un compromiso, se dobló el tobillo y se le fracturó por avulsión el quinto metatarsiano. Acá se nota en la radiografía y acá en la ecografía. Y así, ¿no? Lo otro típico, la fractura por avulsión muy frecuente en el tobillo, es cuando existe un ligamento, el ligamento peroneo astragalino anterior, que está entre el peroneo y el astrágalo, y cuando una persona se dobla el tobillo, también ese ligamento tracciona un pequeño fragmento óseo del peroneo o del astrágalo y se produce también la fractura por avulsión. Entonces son fracturas como que un poco no tan fáciles de distinguir, pero pues son relativamente comunes. Con respecto a las fracturas, lo que tenemos que recordar siempre, y esto sí recalco bastante con ustedes, es que cuando pidan una radiografía y estén sospechando de una fractura, tienen que pedir por lo menos 2 incidencias. En este ejemplo, fíjense en la incidencia frontal, pues no se nota la fractura, pero en la incidencia lateral de este mismo paciente, fíjense el trazo oblicuo que tenía esta fractura, que era bastante grande, ¿no? Pero acá no se nota porque estamos viéndola de en un solo perfil, ¿no? Entonces, siempre hay que pedir más de 2 incidencias, es decir, de forma estandarizada. Si tenemos una radiografía de pierna, como en este caso, la radiografía de pierna la toman en frontal y en lateral, en incidencias frontal y lateral. Pero cuando tenemos dudas con respecto a si hay o no una fractura en alguna extremidad, sobre todo, podemos pedir nosotros una incidencia oblicua, es lo que generalmente hacemos, ¿no? Entonces, a veces por protocolo, ya cuando es para sospecha de fractura, se le toma frontal, lateral y oblicua. Pero, como yo digo, ustedes deben pedirlo a veces, ¿no? Hay que pedirles. O por ejemplo, si tengo un paciente que se ha golpeado la mano, ¿sí? Pero específicamente se ha golpeado la mano el tercer dedo, o el dedo medio, ¿no? En la parte proximal. Entonces, no cuesta nada colocar en la orden radiografía de mano, le pueden poner ahí descartar fractura de falange proximal o del dedo medio, ¿no? Entonces, eso hace que la persona que toma la radiografía, el tecnólogo, también esté más pendiente de esa zona, y en radiología existe lo que nosotros llamamos con foco en, es decir, podemos colocar el foco del tubo de rayos X más grande en la zona de interés, pero para eso necesitamos que la orden nos lo diga. A veces el paciente no lo dice,
o el tecnólogo está distraído, no está tan atento y tampoco pregunta y le toma simplemente una radiografía muy corriente como, ¿no? Entonces, cuidado con su orden, ¿no? En la orden que pidan, insistan en eso, en dónde está su sospecha de fractura. Bueno, en una radiografía pues no toda línea radiolúcida es fractura, ¿no? Fíjense acá, este es un pliegue en la mano, un pliegue cutáneo, acá también, estos son pliegues cutáneos en la radiografía de esta pelvis femenina, son pliegues normales, pues eso no son fracturas, ¿no? Entonces a lo largo de todo el cuerpo, adyacente a las estructuras óseas, vamos a encontrar pliegues cutáneos que son dados por la zona de división entre músculo y grasa generalmente, o por la misma en la piel, por los pliegues que hay en la piel. Entonces, cuidado con esas imágenes. La que sigue. Vamos a poner algunos ejemplos de radiografía de miembro superior. Obviamente, seguramente que el hombro en el miembro superior es la articulación más estudiada en radiografías. Acá tenemos una radiografía normal de hombro en incidencia frontal o anteroposterior, y normalmente en una radiografía cuando está normal debemos ver esta superposición con forma de semiluna entre la cabeza humeral y la glenoides del omóplato. Entonces, cuando vemos esto es como que la radiografía está normal, está en su posición correcta la cabeza humeral, ¿no? La que sigue. Pero, solo para poner el ejemplo del hombro, fíjense en todas las incidencias que existen para tomar una radiografía de hombro. Podemos tomarla en rotación externa, en rotación interna. Esto realmente lo piden los traumatólogos para ver la funcionalidad del hombro. Piden en rotación externa, interna. A esta le llaman, esto es axial, ¿ya? Acá hay un error, axial. A esto le dicen incidencia axial cuando hace una extensión completa. Y la frontal estricta, que es donde no se ve esa superposición de la que estábamos hablando en semiluna, y esta es una incidencia especial que se llama incidencia en Y, que nos sirve bastante para evaluar el mismo omóplato y también para ver la posición de la cabeza humeral con respecto al omóplato. Entonces, tenemos para esta articulación pues varias incidencias, ¿no? Tal vez la luxación más común de todas sea esta, ¿no? La luxación glenohumeral anterior. Entonces, en el caso del hombro, cuando la cabeza humeral se va hacia adelante, esto se llama luxación anterior. Cuando se va hacia atrás, pues se llama luxación posterior. Entonces, en el caso de una luxación anterior, lo que vamos a tener es que la cabeza humeral está desplazada hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Fuera de la cavidad glenoidea. Entonces, la proyección en Y, por ejemplo, nos ayuda para este tipo de luxación. Fíjense en la ampliación del espacio articular. Aquí está la glenoides y la cabeza humeral está totalmente fuera de su espacio. Esta zona de acá debería estar acá pegada cerca a la glena, ¿no? El signo clínico típico es el signo de la chatarrera. La chatarrera es como en el hombro que tenían los militares antes, que se colocaban hasta ahora creo, ¿no? Se coloca un adorno ahí y que se ve como el hombro achatado, diferente. Entonces un hombro que tiene ese tipo de signo es el signo de la chatarrera clínico, ¿no? La que sigue. Entonces, otro ejemplo de luxación glenohumeral anterior, fíjense en la separación del espacio nuevamente, el desplazamiento, en este caso, de la cabeza humeral con respecto a su posición en la glena, hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Ahora, recuerden que esta articulación es especial, no es que la cabeza humeral en realidad se sostiene en este espacio principalmente por la cápsula articular. Hay varios ligamentos que están, digamos, envolviendo esta unión y que son realmente los que sostienen. Por eso es la facilidad con que se luxa el hombro, porque no es que la cabeza humeral esté dentro de un agujero, digamos, por decirlo así, como en la cadera. En la cadera es una articulación un poco más grande. El acetábulo de la cadera es un espacio más grande que esta glenoides, ¿no? Esta glenoides es chiquita para una cabeza humeral tan grande. Entonces, es la cápsula, son los
ligamentos que están ahí los que en realidad los sostienen en esa posición a la cabeza humeral, por eso se lo usa más fácilmente. La que sigue. Otro ejemplo, fíjense en el desplazamiento. Esta es una incidencia en Y. La que sigue. Ahora, tenemos también la luxación posterior, la humeral posterior. En este caso la cabeza se va hacia atrás y pues esto no es tan frecuente, pero también puede suceder. Esto se va a producir por un mecanismo de rotación interna forzada más abducción. Recuerden, la aducción adentro, abducción hacia afuera, ¿no? Entonces es como que se va, rota internamente hacia atrás y hacia afuera. Entonces, normalmente, como vimos en las radiografías anteriores, las normales, digamos, vamos a tener el tubérculo mayor o troquíter por acá y el tubérculo menor o troquín por acá, y eso le da una apariencia diferente a la cabeza humeral, a la que tenemos acá en esta luxación. Por eso es que se conoce como la apariencia en bombilla, la cabeza humeral. ¿Por qué? Porque al rotarse internamente ya no se notan tan claramente ni el troquíter ni el troquín. Por lo tanto, vamos a tener este signo de la bombilla, es decir, cambia la forma. Solo el cambiar de forma ya nos hace sospechar de una luxación posterior. Esto, bueno, vamos a verlo cuando se luce un poco más, el signo de la glena vacía. Y hay que tener presente acá las fracturas asociadas, que son las lesiones de Hill-Sachs, ¿no? Esto vamos a ver acá en un ratito, la que sigue. Fíjense acá, entonces, este es el troquíter, este es el troquín, pero como ha rotado internamente, no se notan tan claramente, no es que se note una protrusión acá y otra protrusión ósea acá. Entonces, al perder esa forma, a esto se le conoce como el signo de la bombilla. Y el signo del valle, que es esta imagen de acá, se produce porque en esta zona, al irse la cabeza humeral hacia atrás, generalmente se produce una fractura acá en esta parte, en la parte medial y posterior al chocar con la glena, ¿no? Esto lo vamos a ver en la que sigue. Entonces, la línea del valle, que sería esta de acá, ¿no? Y obviamente ya no se nota la superposición en media luna que teníamos hace un momento, ¿no? Ya no se ha perdido y se queda este espacio, que es lo que ya mencioné, que es la fractura esa que se ve en esa zona. La siguiente. Con respecto a las lesiones de Bankar y Hill-Sachs, esto, a ver, se llaman Bankar y Hill-Sachs cuando son ocasionadas por una luxación anterior del hombro, es decir, la cabeza humeral al irse hacia adelante y hacia abajo, lo que ocasiona es que se choque parte de esta cabeza humeral en el borde inferior de la glena, acá, en esta zona. Entonces, al chocarse, este ya está reducido, se produce esta fractura en la parte inferior, en la glena. Esto es lo que se conoce como la lesión de Bankar. Y al chocar, al ser esta parte, esto ya está reducido, como ya dije, pero esto al desplazarse hacia abajo, esta zona choca contra la glena, entonces se produce una fractura por hundimiento acá. A eso se le conoce como la fractura de Hill-Sachs en la cabeza humeral. Entonces Hill-Sachs es en la cabeza humeral y Bankar es en la glena, ¿no? Cuando estamos hablando de una luxación anterior que ha sido la causante, estamos hablando de lesiones de Bankar y Hill-Sachs. Cuando la luxación es posterior, la que ocasiona esto, estamos hablando de lesiones inversas, ¿no? La que sigue. Por ejemplo, acá, ¿no? Secuela de una luxación posterior previa. Entonces, vemos cómo es que acá se nota la lesión de Hill-Sachs aquí y la lesión de Bankar acá, ¿no? Lo que estábamos hablando. Como esta ha sido una luxación posterior, entonces se dice lesión de Bankar inversa. Entonces, acá lo que ha pasado es al momento de irse hacia atrás, se choca con la glena y se produce este hundimiento óseo, que es la fractura, y también la fractura de la glena. La diferencia nada más es el mecanismo, es decir, se produce por una luxación anterior, estamos hablando de Hill-Sachs y de Bankar, y se produce por una luxación posterior, estamos hablando de esas mismas lesiones, pero que se les llama inversas. La que sigue. Otro ejemplo, fíjense, acá, se ha tomado la imagen de esta tomografía justo cuando se está produciendo, o sea, en la zona donde había el contacto, ¿no?
Acá, esto al chocar, al impactar con la región posterior de la cabeza humeral, le produce la fractura, ¿no? Acá, nuevamente. Ya que sí. Otro ejemplo, la lesión acá está la fractura, y acá está la otra, el pequeño fragmento fracturario de la glena, ¿no? Esto en resonancia también se nota, acá, y acá el hundimiento, la fractura con hundimiento. También. Tal vez la luxación más común seguramente es la luxación acromioclavicular, ¿no? Ya recordemos que en la articulación, en el hombro tenemos dos articulaciones, la glenohumeral, que es esta, ¿no? Esta de acá, y la acromioclavicular, que une, digamos, la epífisis lateral de la clavícula con el acromio, que el acromio es una prominencia ósea que depende del omóplato. Entonces, en esta articulación hay unos ligamentos que son los que sostienen la articulación. Entonces, cuando tengamos una luxación acromioclavicular, vamos a tener rotura de esos ligamentos, dependiendo de qué tanto se separan, hay incluso una clasificación, pero generalmente es lo que pasa, ¿no? Se rompen los ligamentos y se levanta la clavícula y se separa pues del acromio. Estos son los ligamentos coracoclaviculares. Esto obviamente los ligamentos no se pueden ver en una radiografía, ¿no? Generalmente lo que hace pues, el traumatólogo acá es lo operan y ya repara también la posición y los ligamentos se vuelven a unir. Esto clínicamente tiene un signo clásico en la medicina que se conoce el signo de la tecla del piano. Tú le presionas la clavícula, vuelves a la deprimes, se vuelve a colocar en su posición y sueltas y nuevamente vuelve a subir, ¿verdad? Entonces por eso se le llama tecla del piano. Entonces, como ya dije, cuando se produce este tipo de luxación, se rompen los ligamentos. Acá tenemos los ligamentos acromioclaviculares acá y los coracoides, entre el coracoides y la clavícula también se rompen a veces. Entonces, en ocasiones en la operación no solamente unen esto, sino también vuelven a sutura el traumatólogo la rotura de los ligamentos, ¿no? Las luxaciones del codo pues no es que sean tan frecuentes, pero pues se ven con bastante frecuencia también, ¿no? No tanto como las del hombro, obviamente. Entonces, lo que pasa generalmente es una luxación entre el cúbito y el húmero, ¿no? Cúbito humeral. El húmero en la parte distal tiene esta zona de acá que se llama tróclea, que es la que se inserta en este espacio. Está entre estas dos apófisis del cúbito, ¿no? La coronoides y la olecraniana. Entonces, en ese espacio es donde se está insertado normalmente. Cuando, producto de algún traumatismo o algún movimiento forzado, pues lo que pasa es que se sale de su lugar el húmero, ¿no? Entonces, acá obviamente se han roto unos ligamentos también, o sea, no es solamente tema de que reduzco la luxación y listo, ¿no? A veces es suficiente con reducir la luxación y cuando no hay un compromiso importante de ligamentos, pero cuando los ligamentos que están a ambos lados, vamos a tener ligamentos laterales y mediales acá, cuando estos se rompen, pues a veces la luxación no es suficiente, la reducción de la luxación no es suficiente y tienen ya que hacer una intervención quirúrgica para volver a unir los ligamentos, ¿no? Los ligamentos pues no se pueden ver por rayos X, ¿no? Para eso utilizamos la ecografía o la resonancia magnética. ¿A que sí? Entonces, hay que recordar que tenemos estos ligamentos en el codo, como en casi todas las articulaciones, y pues a veces están tan lesionados que es necesario repararlos, ¿no? ¿A que sí? En este caso hay una luxofractura, el fragmento fracturario de la apófisis coronoide se ha desprendido, y acá tenemos una fractura acá de la cabeza, subcapital, ¿no? En la cabeza del radio, ¿no? La que sí.
Y así, por ejemplo, acá hay una fractura del olecranon acá y también de la apófisis coronoide, se han fracturado ambas. Esto obviamente van a tener que colocarle material de osteosíntesis para hacer la reducción cruenta, ¿no? Hay algunas fracturas que tienen pues nombres propios, de estas hay muchas, ¿no? Y por todo digamos el esqueleto óseo. Pero en el miembro superior esta como que es bastante conocida, la fractura de Galeazzi, es cuando hay una fractura de la diáfisis del radio, ¿no? Y al mismo tiempo hay una luxación del cúbito. Entonces, la que sigue, esta otra, hay una fractura en la región proximal del cúbito acá, ¿no? Y hay luxación del radio. Adelante. Este es un ratito. Esta fractura es seguramente la más común de todas, ¿no? La fractura de Cole es cuando una persona se cae, se choca algo y pone la mano para soportar todo el peso del cuerpo en determinadas posiciones, o cuando no sé, pues te puede caer un pelotazo o algún golpe de contacto en algún deporte, se produce con cierta frecuencia la fractura de Coles, ¿no? La fractura de Coles es cuando hay una fractura en la región distal, en la epífisis distal del radio, ¿no? Acá. En este caso hay dos ejemplos, acá hay uno también. Generalmente son de trazo transversal, se suelen impactar, también se puede impactar, entonces sería una fractura de trazo transversal impactada, ¿no? En la región distal del radio. Y en ocasiones puede estar asociada a fractura de la apófisis esquiloides, que es esta, ¿no? Esta es la apófisis esquiloides del cúbito, a veces también se fractura. Va a depender de las características de la fractura, generalmente es solamente colocando yesos, pero en algunos casos pues, tienen que operarlo también. Lo que sigue. Esta es la fractura conocida como fractura del boxeador, en el quinto metacarpiano. Acá lo pueden ver. Y acá también, ¿no? Entonces, esto generalmente es cuando dan un golpe de puño directo contra una pared, ¿no? Si les salen mal las cosas en sus exámenes, no vayan a meter un puñetazo a la pared, por favor. En el libro inferior encontramos múltiples lesiones, ¿no? Tal vez en los lactantes lo más común es que tengamos constantemente nos piden exámenes para tratar luxación congénita de cadera. Con respecto a la luxación congénita de cadera, obviamente es mucho más fácil medir ángulos en una radiografía que en una ecografía. Esto es como que concebido como así, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, si se dan cuenta en este esquema, esta es una cadera luxada y esta es una cadera normal. Esta imagen de acá es digamos la cabeza del fémur, que como todavía no está totalmente osificada con respecto al resto del fémur, pues todo esto es cartílago, entonces se ve como un redondito óseo, ¿sí? Pero esta osificación se produce recién a los 4 o 5 meses, en algunos antes, en algunos después, pero en términos generales a los 5 meses se considera que ya está osificada la cabeza femoral. Entonces, si está osificada, pues ya la podemos ver en una radiografía, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacemos esto. Cuando escuchamos luxación congénita de cadera antes de los 6 meses, se hace una ecografía. Cuando ya tiene más de 6 meses, se hace una radiografía. Esto no se trata de... Muchas veces tenemos el tema de los pediatras que quieren que les hagamos ecografía a niños de 7, 8, 9 meses. Y no es que no se les quiera hacer, sino que la precisión del método no es la misma. Es mucho mejor tomar la radiografía en esos casos, aunque represente una pequeña radiación para el niño, pero el método es mucho mejor. Entonces hay que comprender por qué se hace, ¿no? Esta es una discusión constante entre radiólogos y pediatras todo el tiempo, ¿no? Ellos insisten en que les hagan la ecografía. Regresa por favor, ratito. Entonces fíjense, se te hacen estos trazos, ¿no? Estos trazos, esta es la línea de Perkins, esta es la línea de Hildenreiner, ¿no? Así. Y se hace estas medidas de estos ángulos. Este es el ángulo acetabular, acá, este es el acetábulo, ¿no? Y bueno, se ve la posición de la cabeza
la cabeza del fémur ya osificada, que debe, al trazar estas líneas, debe quedar siempre en el cuadrante ínfero interno. Cuando queda fuera del cuadrante ínfero interno, estamos hablando de una luxación. Y también este arco nos sirve, es el arco de Shenton. Esto se debe, cuando trazas esto del fémur proximal hacia esta zona que se está formando acá, del pubis, ¿no? Entonces, a la rama pubiana superior, digamos, esto debe darse esta forma de arco, que en este caso es imposible. Entonces, ese es el otro criterio que utilizamos. Y hay unas tablas para los ángulos escapulares. La que sigue. Por ejemplo, acá, ¿no? Si trazáramos las líneas, la línea de Perkins vendría por acá, la línea de Killian vendría por acá. Esta cabeza sí está correctamente en el cuadrante inferior interno, y el arco de Shenton acá lo podemos trazar sin problemas. En cambio acá no, acá se ha salido, la cabeza del fémur está por fuera, está en el cuadrante más bien superior externo, y obviamente no podemos trazar el arco de Shenton. Y este ángulo, si se dan cuenta, este ángulo de acá debe estar en, no sé, 20 grados, 15 grados, el ángulo acetabular, este de acá probablemente esté en 40 o 50 grados. Entonces, obviamente, hay una luxación en la cadera izquierda. Bueno, en este caso ya estamos hablando de un niño de mayor edad, no también es joven, un niño, pero de mayor edad. Fíjense cómo es que se ha deformado toda la zona del acetábulo, ¿no? Esto debería estar más acá y está un poco por fuera. En este otro caso está más bien hacia afuera, totalmente, ¿no? Y hacia arriba. Y también el ángulo acetabular está deformado. Entonces, estos son casos de luxación de cadera que cada vez los vemos con menos frecuencia, porque ahora se hace diagnóstico temprano, o ecográfico o con radiografía, entonces se corrigen, ¿no? En las fracturas de cadera, esto es el problema de los adultos mayores. Muchos de ellos pues se fracturan la cadera por la osteoporosis, porque obviamente ya no tienen una adecuada protección muscular y ligamentaria, y ocasionan este tipo de fracturas. Vamos a tener fracturas extracapsulares y fracturas intracapsulares. Las extracapsulares, vamos a tener todos estos tipos. Como ya dije, la cápsula articular está formada en las articulaciones por los ligamentos. Entonces, hay como una envoltura acá de ligamentos, y la articulación tiene todas estas articulaciones tienen su cápsula, ¿no? Entonces, de esa forma se clasifican. Entonces, las extracapsulares van a ser acá las que están entre la línea intertrocantérica, entre los dos trocánteres, que es el trocánter mayor y el trocánter menor, la subtrocantérica que está por debajo, o cuando se fractura el trocánter mayor, o acá el trocánter menor. Y las intracapsulares, pues cuando están dentro de la cápsula, son ya las que involucran la cabeza y el cuello, ¿no? La cabeza del fémur y el cuello anatómico del fémur. La siguiente. Acá algunos ejemplos de fracturas extracapsulares. Acá, fíjense la fractura entre los dos trocánteres. Acá una fractura por debajo del trocánter, una del trocánter menor, acá, y esta de acá del trocánter mayor, en esta zona. Estas son extracapsulares. Y las intracapsulares, fíjense acá en plena cabeza femoral, acá justo debajo de la cabeza femoral subcapital, acá en pleno cuello anatómico, y acá en la base del cuello anatómico, ya más cerca de la línea intertrocantérica. La que sigue. ¿Qué cosa es una fractura segmentaria? Pues es aquella donde al menos dos líneas de fractura aíslan a un fragmento óseo, como en este caso. Entonces hay una línea acá, una línea un poco más distal, y este fragmento óseo está aislado y desplazado. Este es otro ejemplo. Este tipo de fracturas con mayor frecuencia se complican y nos pueden dar casos de pseudoartrosis o infecciones o retrasos en la consolidación. Entonces, estos pacientes deben ser pues operados. Así. Esta fractura también bastante típica de los malleolos, malleolo tibial y malleolo peroneo, a veces los dos, a veces solamente uno, pero también son bastante frecuentes. Una luxofractura un poco más grosera, casi ha desplazado completamente y se ha luxado también, ¿no? Y la fractura, el fragmento fracturario de la articulación desplazada. La que sigue. Vamos a hablar un poquito sobre lesiones óseas, básicamente enseñarles a distinguir una lesión ósea benigna de una lesión ósea maligna.
Los tumores óseos tienen ciertas características, tanto los benignos como los malignos. En general, acá resumimos en estas dos imágenes comparativas las características de un tumor maligno con las de un tumor benigno. Por ejemplo, los bordes, es sumamente importante ver los bordes. Acá los bordes de esta lesión pues están mal delimitados, no se define claramente dónde termina y dónde comienza la lesión. Fíjense acá hay lesión, esto, pero no puedo decir, oye, acá hasta acá termina y acá ya el hueso está sano. En cambio, en esta otra lesión tenemos un borde bien definido y escleroso. La reacción perióstica, recuerden, el periósteo es lo más externo, lo más superficial. Entonces, reacción perióstica le llamamos a esos hallazgos, digamos, que vemos en la radiografía donde se resalta por fuera del periósteo, de la parte más superficial. Entonces, acá a esto se le llaman rayos de sol. Fíjense en esto, todo esto es el periósteo está comprometiendo hacia las partes blandas, hacia los músculos adyacentes del muslo distal. Entonces esto es la reacción perióstica. En cambio acá, veamos, el borde de la lesión está acá y fíjense en el periósteo está normal, no hay nada, ¿no? Otra forma es lo que llamamos zona de transición. En un tumor maligno la zona de transición está mal delimitada. Como ya dije, la zona de transición es hasta dónde está sano y hasta dónde termina la lesión, dónde comienza el hueso sano. Eso no hay forma. Cuando la zona de transición es amplia o mal delimitada, eso sí nos apunta para un tumor maligno. En cambio acá podemos decir con claridad, tanto los bordes como la zona de transición es estrecha, digamos, ¿no? Y el compromiso de partes blandas, un tumor maligno suele comprometer las partes blandas, los músculos adyacentes. El tumor benigno no, el tumor benigno solamente compromete el hueso, ¿no? La que sigue. El crecimiento, con respecto al crecimiento, pues volvemos a recalcar esto de la zona de transición de un tumor, tanto si es de crecimiento muy rápido, su zona de transición también va a ser difícil, va a ser como que amplia. En cambio, un tumor de crecimiento lento, benigno, va a tener bien delimitada la zona de transición entre la lesión y el hueso sano. Y con respecto, fíjense acá a la cortical ósea es esta. En el tumor maligno, la cortical ósea va a estar probablemente destruida, si no total, parcialmente, y solo el periósteo respetado. En cambio, en el tumor benigno, la cortical va a ser máximo insuflada, o no, un poquito como que expandida, pero no destruida, ¿no? La que sigue. Este es un ejemplo de tumor óseo maligno y un tumor óseo benigno. Fíjense en el tumor maligno, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Bordes, pues los límites mal delimitados, la lesión mal delimitada, no se puede distinguir. La zona de transición, dónde termina y dónde comienza, amplia. No podemos decir acá comenzaría acá, luego es un trazo complicado de hacer, porque no podemos definir los límites, ni cuándo deja de ser tumor y cuándo comienza el hueso normal. ¿Qué más? Reacción perióstica. Acá tenemos, fíjense, la cortical es esta es la cortical ósea, y esto ya es periósteo, esto que está para acá. Entonces, obviamente acá hay una reacción perióstica. Este tipo de acá se llama lamelar, tipo de reacción perióstica. ¿Ya? Y el compromiso de partes blandas, bueno, tal vez acá no es tan grosero como el caso anterior, pero podemos ver esta parte de las partes blandas que no es precisamente, se ve de una densidad homogénea. En cambio acá tenemos todo lo contrario, ¿no? Bordes definidos y esclerosos. Tenemos la zona de transición entre la lesión y el hueso normal, se define muy bien. No destruye la cortical ni hay reacción perióstica, no tenemos esto. Acá se ve bien la cortical ósea, se define, la insufla un poco pero no la destruye, y no vemos tampoco un compromiso en las partes blandas adyacentes. Las partes blandas están bien, esto de acá es grasa y esto es músculo, ¿no? Acá también músculo y grasa. La que sigue. Entonces, para hablar de tumores óseos, pues hay que ver la localización, ver si la zona de transición, cómo está, si tiene o no tiene reacción perióstica, si hay destrucción de la cortical, pero el tipo de matriz, de esto todavía no hablamos, acá les voy a mostrar. A veces la matriz
te da también ciertos parámetros para poder hablar de qué tipo de tumor estamos hablando y ver la extensión del tumor. La que sigue. Por ejemplo, acá, con respecto a la localización, fíjense, podemos tener una lesión de localización central o una excéntrica. Esto es para describir una lesión cortical o yuxtacortical, cuando ya no compromete la cortical ósea, sino solamente el periósteo. Este es un ejemplo de lesión central. El quiste óseo neurismático es una lesión benigna, en este caso en el húmero izquierdo. Es un ejemplo de condroblastoma, que es una reacción un poco excéntrica que está yéndose hacia la parte más periférica. Y una relación cortical, este es un tumor benigno típico, el fibroma no osificante, justo en la cortical. Y este es un osteosarcoma, un tumor maligno, pues está comprometiendo sobre todo la parte más superficial, lo que es el periósteo. Con respecto a la localización, bueno, no vamos a ahondar en esto porque es como que para que tengan una idea clara, regresamos un ratito solo para que tengan una idea. Por la localización y la forma es que podemos empezar a sospechar de ciertos tumores, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que los tumores que están en la metáfisis van a ser todos, el hecho de que le llamen droma, estamos hablando de un tumor de matriz condral, o sea que tiene que ver con el cartílago, ¿no? Entonces comenzó con un tumor en la zona cartilaginosa, por eso se le conoce como condroma o encondroma. Entonces estos van a estar en esta zona, en la zona metafisiaria, por ejemplo. Esto también nos ayuda bastante a la edad, no todos los tumores son frecuentes en todas las edades. Por ejemplo, hay tumores que son característicos de los niños, por ejemplo el tumor de Ewing es un tumor de los niños, ¿no? Entonces la edad nos va a ayudar a decir, este puede ser sarcoma de Ewing, este puede ser tal lesión por las características y por la edad. Entonces la localización y la edad nos van a ayudar a poder sospechar más de un tumor que de otro. La siguiente. Entonces, para ahondar en la zona de transición, una zona de transición estrecha como esta, ¿no? entre lesión y hueso sano, nos habla de un tumor benigno. Una zona de transición amplia, con márgenes mal definidos, nos habla de tumores malignos, ¿no? El caso de la esquiomielitis es un caso muy particular. La esquiomielitis tiene ciertos patrones de malignidad, digamos, pero pues es una infección, sabemos que no es un tumor maligno, ¿no? Pero su comportamiento en las radiografías es, como ya digo, especial. La siguiente. Ejemplos de los tipos de reacción perióstica. Tenemos acá, por ejemplo, esta reacción perióstica sólida. Volvemos a mencionar cortical y periósteo es lo más superficial, ¿ya? Este de acá, en piel de cebolla, lamelar se llama, o lamelada. Esta, como ya vimos en el primer ejemplo, esta es una espiculada o en rayos de sol o en pelos de punta. Y este también es otro tipo de reacción perióstica maligna, que es el triángulo de Kottmann. Esta forma, ¿no? Como un triángulo, ¿no? La que sigue. Los tipos de destrucción ósea, esto es en las lesiones que son líticas. Lítico significa radiolúcido, blástico significa radiopaco, por si acaso ya no está acá, pero cuando hablamos de lesiones líticas estamos hablando de lesiones radiolúcidas. Entonces, con respecto a los patrones, tenemos el patrón geográfico con bordes bien definidos y esclerosos. Esto habla de una lesión benigna, cuando el patrón es de esta forma, lesión geográfica. Y tenemos los otros dos patrones que son típicos de malignidad, el apolillado y el permeativo. Son parecidos, la diferencia es que el permeativo es como que son demasiado pequeñas ya las lesiones líticas, de tal manera que no se pueden ni siquiera intentar contar, pero en realidad son similares el apolillado y el permeativo. Ambas son patrones de características de malignidad. La siguiente. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de patrón geográfico, una lesión benigna, bordes bien definidos. Estos son los tipos de lesiones que tienen estas características. En cambio, en el apolillado, el sarcoma de Ewing, ya dije, es típico en los niños, y el osteosarcoma en los adultos son los cánceres de huesos más comunes, ¿no? Y el patrón permeativo también típico de malignidad. La siguiente.
Y con respecto a la matriz, tenemos la matriz condroide. La matriz condroide va a tener este tipo de características como algodonosa, en popcorn también le dicen, ¿no? Entonces eso nos inclina más a pensar en un tumor de origen cartilaginoso como los encondromas o los condrosarcomas o condroblastomas. Independientemente de que sea benigno o maligno, el hecho de que tenga este tipo de características habla de matriz condroide. Y la matriz osteoide, estamos hablando de densidades un poco más radiopacas, más extensas, no este patrón, el patrón condroide. Entonces esto nos habla de que la lesión no depende no es un tumor de origen cartilaginoso, sino más bien óseo. La siguiente. Y la extensión a parte blanda, ya lo mencioné, esto es muy típico de un tumor maligno. Acá tenemos este mismo paciente, esta es una radiografía y esta es una resonancia. Fíjense, en esta radiografía en lateral tenemos acá la rótula, la lesión está acá en la región distal del fémur. Fíjense acá, esto es su reacción perióstica y cómo es que se compromete las partes blandas. Y esto, el tumor es toda esta zona de acá. Dense cuenta de cómo es que sus límites son mal delimitados, su zona de transición también es extensa. Entonces, obviamente acá ya nos dice que es maligno, ¿no? Si vamos a una resonancia, es un T2, tenemos el líquido acá hiperintenso. Entonces, fíjense acá también. Acá le han hecho una saturación grasa, eso sirve para distinguir un poco más las zonas anatómicas. Entonces acá fíjense cómo es que está involucrando ya los músculos del muslo, no tanto en la parte anterior como en la parte posterior, acá los isquiotibiales y acá adelante el cuádriceps, ¿no? Y regreso un ratito. En cambio este otro tumor, grosero y todo, pero sus bordes son bien definidos, heterogéneo todo, ¿no? Pero hay bien delimitado su matriz, su zona de transición es estrecha, no está los bordes bien definidos, no tiene reacción perióstica ni involucra a las partes blandas adyacentes. Acá esto en resonancia se ve de esta forma, pero por el contenido, que tiene contenido líquido, pero no está destruyendo tampoco ni la cortical, ni está involucrando las partes blandas adyacentes. La siguiente. También los tumores pues, pueden ser solamente uno o múltiples, ¿no? Como en estos casos vamos a tener simplemente ciertos tumores que van a ser únicos y múltiples. Acá son todos de ejemplos, los dos ejemplos son de tumores múltiples, ¿no? ¿Cómo es que puede haber tumores múltiples con lesiones múltiples benignas, como la displasia fibrosa poliostótica se llama esta, y el mieloma múltiple, que es un tipo de neoplasia maligna pues, que afecta al hueso de esta forma. En general, como ya les he tratado de decir varias veces, lo que básicamente me interesa de mostrarles todo esto de lesión ósea es que aprendan a distinguir un tumor benigno de maligno. Con eso es más que suficiente, no es que tengamos que entrar en tanto detalle. Les muestro algunas cosas como para que tengan un conocimiento un poco inicial de este mundo que es tan extenso, pero el objetivo es sobre todo que distingan un tumor benigno de maligno, ¿no? Y con esas 4 características básicas ya tenemos bastante. Entonces, con respecto a la opacidad de la lesión, ya les dijimos, la lítica es cuando es radiolúcida, y la esclerótica o radiopaca es las lesiones que se llaman blásticas, ¿no? Blásticas, escleróticas o radiopacas. Y pues hay algunas que están como que combinadas en ambas, ¿no? Como en este caso es un linfoma óseo. La siguiente. Bueno, con eso hemos terminado esta clase de radiología ósea. Como yo les digo, céntrense, esto va a venir para el examen teórico, se centran en lo que es en tumores malignos y benignos. Y con respecto a las fracturas, pues he tratado de mostrar algo de las fracturas, que eso es algo realmente bastante extenso, ¿no? Chicos, pues esta es la última clase que tenemos, así que desearles lo mejor. Seguramente que ya nos encontraremos en la universidad más adelante, así que
Nada, que den buenos exámenes y que ya nos estamos viendo, chicos. Esta es la clase procedimiento que tenemos de curso.